Entonces, por eso también se les había pedido que trabajaran ya con su tutor. Me imagino que ya tienen aprobados sus temas de tesis, y si lo tienen aprobado eso, deben tener también ya la designación del tutor. Y imagino que también ya han ido haciendo ajustes a cada uno de sus perfiles de tesis. Entonces, lo que corresponde en este taller de tesis 1 y 2 que lo llaman, no sé si lo han juntado dos módulos en uno solo o es que había que trabajar, digamos, en dos etapas, no estoy muy seguro, pero a lo que he revisado en el reglamento, ya es que tenemos que trabajar, digamos, en base a ciertos capítulos. Y en función de ello, lo he orientado todo lo que vamos a desarrollar ahora, ¿no? Entonces, prácticamente conocer cada una de las facetas de lo que implica la construcción de la tesis. Entonces, lo que yo le había pedido a la coordinadora, me decía que eran 3 o 4 solamente, ¿no? Los que cumplían los requisitos. Entonces, yo le había pedido si fuera posible que trabajemos en mi casa, ¿no? De manera presencial. Porque como les digo, así de manera virtual es ya totalmente, digamos, incongruente para esta última etapa. Les decía que hay que trabajar con cada uno de ustedes en el avance. Por eso también les pediría, por favor, que durante estas 4 sesiones hagamos el esfuerzo de estar presentes y de poder, digamos, sacar el resultado que necesitamos como la consolidación de nuestra tesis final. Porque caso contrario, va a ser una repetición, digamos, de las anteriores experiencias de solamente vencer el módulo, pero no tener los resultados. Entonces, en función de lo que les voy a explicar, es que quiero que avancemos, quiero que lo tengan. Y les exijan a sus tutores para que les pueda acompañar en cada uno de estos pasos. O sea que durante el mes que vamos a trabajar, necesito que vayan de la mano de su tutor, que vayan leyendo sus tutores lo que van a ir avanzando. O sea que este mes es crucial para nosotros. ¿Ya? Por eso también les pediría que, por favor, si tienen algunos compromisos, ¿no? Extra académicos, ¿no? Sé que trabajan y todo lo demás, pero hagamos el esfuerzo por alcanzar el desarrollo de la tesis. Entonces, como tenemos compañeras que están en el interior, va a ser difícil que podamos reunirnos de manera presencial. Lo vamos a tener que hacer nomás a través de este medio y en función de ello me mandan los documentos y vamos revisando uno por uno. ¿Cuál va a ser, digamos, la hermenéutica de trabajo que vamos a asumir? Explicarles otra vez la parte metodológica, ya nos puede llevar las 4 sesiones. Van a escuchar ustedes, pero no lo van a llegar a aplicar, no lo van a poner en práctica. Y la única manera de avanzar en esto es empezando a escribir, a presentar tareas de cada una de las partes que necesitamos tener en nuestro trabajo. Necesito conocer cómo están redactando, cómo están argumentando. Por eso les decía, hagan un esfuerzo, están ya en la etapa final en el entendido que este es el último módulo. Entonces, no lo hagan solamente por vencer la materia, porque para mí sería bien fácil, digamos, darles un puntaje, aunque sea mínimo, así para evitarme, digamos, ciertos trabajos que implican, digamos, un esfuerzo de revisión y todo lo demás, ¿no? Les daría hasta un ejemplo, un modelo, digamos, para que copien, simulen, digamos, en función de ese trabajo. Pero eso va, digamos, en contra de ustedes, porque no todos los trabajos son pues iguales. Acá no hay fórmulas mágicas donde nos diga paso 1 haga esto, paso 2 tal cosa, sino que cada investigación se constituye prácticamente en algo totalmente particularizado. Por eso necesito trabajar con cada uno de ustedes. Más bien que son solamente cuántos, a ver, no sé, algunos estaban duplicando, digamos, ahí sus nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6 somos. Entonces, con 6 podemos trabajar.
no hay mucho problema, ¿no? Destinándoles por lo menos unos 15 minutitos a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, así lo vamos a hacer. Entonces, lo que quiero es, en esta primera sesión, agotar toda esta parte teórica, ya que sirve como un recordatorio, como un refuerzo a lo que tenemos que ir sistematizando el trabajo. Para la siguiente sesión, por eso es que no le he subido ninguna práctica a la plataforma, porque acá no les vamos a dar tareas, digamos, de decir primera práctica, haga tal cosa, segunda, tal cosa, sino lo que me interesa es ver el conjunto del trabajo, ¿no? Entonces, por eso les decía, lo vamos a convertir en taller, vamos a ir revisando el trabajo de cada uno de ustedes, ¿no? En función de lo que vayamos avanzando. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Ampliaré esto. Este es el esquema que nos presenta el posgrado, ¿no? Nos dicen que tenemos que elaborar una carátula, una dedicatoria, agradecimientos, un índice, un resumen. Vamos a cumplir con todo ello. Entonces, vamos a trabajar con el capítulo 1, que es la introducción. Entonces, la introducción generalmente se redacta al final, ¿ya? Eso lo vamos a dejar por alto. Entonces, donde tiene que estar presente, según la universidad, la novedad, la relevancia, la pertinencia, los problemas y avances sobre el tema. Vamos a entrar a trabajar directamente sobre lo que es el planteamiento del problema, el capítulo 2. Obviamente que si ya está aprobado sus perfiles y lo han revisado con sus tutores, me imagino que lo han ampliado. Y este planteamiento del problema debería de abarcar por lo menos unas 3 páginas, ¿no? 3 planas. Tenemos que elaborar la formulación del problema, las preguntas científicas, el objetivo general, los objetivos específicos, que ya lo tienen en el perfil, pero que necesito que ahora lo sistematicen, lo adecúen bien, lo amplíen, ¿no? Lo estructuren, digamos, como tiene que ser. Y la hipótesis, si es que van a trabajar con hipótesis, o caso contrario, con idea a defender o preguntas de investigación. No en todos los trabajos vamos a utilizar hipótesis. Y si vamos a utilizar hipótesis, vamos a hacer la operacionalización de las variables. Y en algunos casos no va a ser necesario esto. Ya vamos a elaborar la tabla de categorización. Luego la justificación. Eso es lo que nos pide el posgrado. Para el tercer capítulo, que sería, digamos, ya la segunda semana, necesito redactar esto. Necesito que me lo construyan el marco teórico. Y eso es lo que les voy a explicar ahora. Muchos confundimos el marco teórico como un desarrollo temático. Y no es así. Ya tiene, digamos, otros componentes. Por eso quiero la ayuda de sus tutores, ¿no? ¿Cómo lo van a trabajar? ¿Ya? Entonces, tiene que, como les decía, este mes sacrificarse al tutor. Necesito, digamos, esa colaboración. Solo yo no voy a poder avanzar mucho. Les voy a dar pautas generales, ¿ya? Sino para ello, yo solamente sería ya el tutor único de cada uno de ustedes. Y el tutor quedaría, digamos, prácticamente solo de espectador, lo que hacemos nosotros. Y eso creo que no es lo correcto. Después viene en el capítulo 4 que nos piden el desarrollo metodológico, donde tenemos que desglosar el tipo de estudio, el universo, la población, el tamaño de muestra, como lo hemos elegido, los métodos, las técnicas, los instrumentos que se han aplicado en la investigación. Y luego la descripción sistemática y análisis de datos. Y para eso necesitan aplicar sus instrumentos. Por eso les decía, requiero el apoyo del tutor, ¿ya? Porque si no tienen tutor, y no creo que esa sea, digamos, la lógica, porque creo que el requisito para esto era, digamos, tener aprobado el perfil, tener ya designado el tutor con una resolución, ¿no? Entonces, después ya arribaremos en las conclusiones, recomendaciones, y revisaremos la bibliografía y los anexos. Si se dan cuenta, es un trabajo bastante arduo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es desarrollar el módulo en función de estos subtítulos, ¿ya? Por eso lo estoy presentando aquí,
Para que no digan, bueno, ¿dónde está, digamos, la estructura que vamos a seguir? Esa es la estructura del posgrado, ya para la especialidad. Entonces tenemos que ajustarnos nomás a todo esto. Y esto es lo que vamos a ir conociendo en el transcurso de esta primera sesión. ¿Estamos de acuerdo trabajar de esa manera? Sí, Colega doctor, Betsabe estamos. Quispe, ¿tiene ya su tutor? Sí, ¿verdad? Sí, doctor, ya lo he designado, pero A ver, me todavía anotaré no. con quiénes están trabajando. Por favor, Betsabe Quispe. ¿Quién es su tutor? El doctor Martínez. ¿Qué Martínez es? Recuerde el nombre. Colega Darwin Mamani, ¿quién sería su tutor o quién es? Doctor es el doctor Mauricio Martínez Guzmán. Ya, Mauricio. Colega Darwin, ¿quién es su tutor? Buenas noches, doctor. Lo estaba sugiriendo al doctor Yuja, a su persona, doctor. Ah, ya, perfecto. Eso lo coordinamos luego. Está bien, doctor. Colega Catherine Rodríguez. Doctor, también estaba para usted, ¿no ves? Se recuerda que Ah, sí, muy bien. habíamos hablado con usted, doctor. Muy bien, Coordinamos internamente, doctor. ya. Colega Mónica Larrea. Colega Mónica Larrea. La doctora Melissa Miranda. Ya. Después la colega Paula Cecilia Tuno. Buenas noches también, doctor. Con usted nosotros sugerimos las tres de Ajá. acá de Rivera Alta. Ah, ya, muy bien. Colega Varina Mercado. Creo que anda mal su micrófono. No se le escucha. Si por el chat no lo indicara. Sí, doctor, parece que está mal su micrófono. Sí. Ya escribió en el chat, doctor. A ver, ¿dónde está? Ah, pero ya. Está trabajando conmigo. Perfecto. Muy bien. Bien, voy a desactivar mi cámara para que se pueda leer toda la pantalla. Bien, empecemos entonces por el primer requisito que nos pide según la estructura de la especialidad. Nos piden la introducción, pero como les decía, esto lo vamos a redactar al final. ¿Qué implica la introducción? Presentar a la investigación. No podemos partir nosotros con esto de inicio, porque no sabemos ni en qué va a terminar el trabajo, ¿no? Entonces, por ello necesitamos entrar a sistematizar todo para recién, digamos, explicar. Y ahí les estoy explicando exactamente qué cosas vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Para lo que es la redacción de la introducción, que tranquilamente va a abarcar unas 3 planas. Y según las exigencias de la universidad, en ahí mismo, bueno, eso también está implícito acá, tenemos que resaltar, digamos, la novedad, la relevancia, la pertinencia, los problemas y avances sobre el tema de investigación. Inmediatamente nos piden el planteamiento del problema.
Acá sí es clave. Ustedes ya tienen en lo que es su perfil de tesis, ahora necesitamos ampliar. Y esa ampliación es lo que quiero ver, digamos, la siguiente semana, ¿no? Si está bien redactado el problema, en función de lo que les he pedido, ya, eso lo vamos a ir revisando, ya, con cada uno de ustedes. Me lo van a mandar ya con anticipación para que lo podamos trabajar a través de la pantalla, ¿no? Empezar a corregir para que yo lo coloque en un solo documento y en función de ello, digamos, ir revisando. Manden, por favor, en formato Word, no en PDFs, porque no vamos a poder corregir absolutamente nada ahí. Entonces, necesito corregir desde la redacción, desde lo que es la descripción del campo problemático, describir la problemática de estudio en relación al tema, en función de lo que es la realidad boliviana, analizar, digamos, todo el problema de investigación en función del contexto, tenemos que explicar las causas y las consecuencias y absolutamente todo ese proceso. Si no tenemos resuelto el planteamiento del problema, no vamos a poder avanzar en nuestra investigación. Esto es clave, ¿ya? Entonces, si no hay problema, simplemente no hay investigación, así de concreto. Acá de nada sirve inventarnos un tema. Y si ya tenemos la solución, ¿para qué estamos investigando? ¿No ve? Ese sería, digamos, el razonamiento lógico, ¿no? Muchas veces dicen, pero ya he hecho la propuesta, ¿no? Si tenemos la propuesta, ¿para qué vamos a, digamos, ahí desgastarnos en nuestro esfuerzo para querer entender, digamos, de dónde ha surgido ese problema? Más al contrario, tenemos que nosotros hacer la lectura de estas problemáticas en el contexto de estudio y en función de eso plantear la solución precisa en función del problema. Por eso es importante que sepamos identificar el problema, ¿no? Para ver qué tipo de respuestas vamos a proyectar en función de ese problema específico, en base a ese contexto que hemos elegido. Y también ahí vamos a tomar en cuenta la delimitación de la problemática, ¿no? Tenemos que saber precisar todo ello, ¿ya? Y acá les vuelvo a manejar, digamos, esto que seguramente lo hemos discutido en la primera parte, que son para mí, digamos, como una especie de chanchullo, una especie de ayuda para poder redactar ese planteamiento del problema, para no estar entrando ahí a través del FODA o a través de otras estructuras, ¿no? O a través de algunos esquemas. Ya no estamos en esta parte, en lo que es el conocimiento de la metodología, sino qué es lo que vamos a desarrollar, qué vamos a argumentar, qué vamos a explicar. Entonces, para eso es, primeramente, respondernos, escribiendo, obviamente, de cuál es la incidencia y prevalencia del problema. ¿Cómo argumentamos, lógicamente, al problema que hemos identificado? ¿Cómo precisamos el objeto de estudio en función del problema? ¿Cómo determinamos las causas y las consecuencias, ¿no? Y tenemos que tener también la capacidad de decir qué sectores de la población han sido afectados. Y absolutamente todo esto, estas preguntas generadoras, lo que me permite a mí es a presentar una buena redacción. Ya, para que no entre a hablar solamente de desarrollos temáticos y decir, según Juan Pérez, digamos, el problema que se presenta en la comprensión lectora es tal cosa. Eso no nos interesa porque Juan Pérez no conoce nuestra realidad. Acá lo que necesito en todo momento es leerlos a ustedes, no que me hagan leer otros autores por ustedes. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a tener siempre muy en cuenta. Entonces, acá les digo, el planteamiento del problema o situación problemática, que también se llama en algunos casos, 2 o 3 páginas. En este caso vamos a escribir 3 páginas. ¿Ya? Entonces, en ella vamos a describir siempre las causas del problema, las consecuencias, las relaciones entre ambas y todos los factores que han ocasionado para que se genere todo este problema. Una vez redactado
el planteamiento del problema, que es toda esa explicación del por qué se suscitó ese problema, ahora hay que precisar la formulación del problema. Y esa formulación del problema, obviamente, responde al título. De ahí tiene que salir. ¿Ya? Y eso tiene que estar redactado en unas 3, 4, 5 líneas, dependiendo de la extensión de la redacción de nuestro título. Entonces, esto no es inventarse, es cumplir al pie de la letra todo ese proceso de sistematización en cuanto a la redacción. Y acá vienen, digamos, algunos ejemplos de cómo plantear esos problemas, ¿no? Pero como les decía, esto va a estar sujeto a la redacción del título. Solamente como ejemplo, ¿de qué manera se puede coadyuvar a que los estudiantes de la carrera de arquitectura reciban orientación creativa si actualmente no se tienen productores creativos? Esta redacción de la formulación del problema tiene que estar, digamos, generalmente en tiempo presente. En raras ocasiones se va a trabajar, digamos, en tiempo futuro. Entonces, eso también lo van a revisar y vamos a trabajar en base a ello. Ahora, como estamos trabajando con sujetos sociales, ya necesitamos ubicarnos en función de ciertos métodos o diseños metodológicos desde lo que es el estudio del ser humano, que en este caso está referido a la investigación cualitativa. No vamos a poder trabajar, digamos, con datos numéricos, ¿no? Agarrando el enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque los niños o los jóvenes a quienes vamos a estudiarlos o a los docentes no son pues objetos, son personas y cada persona tiene una actitud totalmente distinta en su manera de interrelacionarse personalmente o en su manera de interrelacionarse colectivamente. Eso es lo que tenemos que estudiar desde el ámbito de la educación. Entonces acá no se trata, digamos, de someter a los estudiantes a un laboratorio, ¿no? Para experimentar, digamos, con ellos. Ahí estaríamos incurriendo en un error metodológico si es que encaramos el trabajo desde el enfoque cuantitativo. Con esto no les estoy diciendo que no se tenga que hacer siempre desde lo cuantitativo. Se puede trabajar desde lo cuantitativo si en caso de que estuviéramos analizando, qué sé yo, sobre el rendimiento académico que se ha tenido en tiempos de la pandemia en relación a lo que han sido las clases presenciales, ¿no? Entonces seguramente ahí vamos a trabajar con las calificaciones obtenidas en cada una de las asignaturas y vamos a comparar. Ese tipo de trabajo sí se puede, digamos, agarrar desde lo que es el enfoque cuantitativo. Pero entender, digamos, sobre lo que es la asimilación del conocimiento, ¿no? Y su implicancia, digamos, en la acción humana, eso ya no lo podemos medir numéricamente. Ahí sí tenemos que trabajar ya desde lo cualitativo. ¿De acuerdo? Entonces, eso quisiera que se vaya entendiendo bien. Entonces, el problema, o la formulación del problema, se plantea en función siempre del tipo de diseño o método que vamos a elegir para investigar. Y ese método es un camino a seguir, una estructura a seguir. En este caso tenemos ahí en la pantalla, dice investigación hermenéutica, investigación fenomenológica, investigación etnográfica e investigación acción. Podemos trabajar entre 4 la misma temática, ¿ya? Llamémosle, digamos, comprensión lectora, y todos trabajamos sobre eso. Pero uno lo va a ver desde la hermenéutica, el otro desde la fenomenología, el otro desde la etnografía y el otro desde la investigación-acción. Entonces miren que cada quien va a seguir un camino totalmente distinto. Por más que estén charlando todo el rato, mostrándose los trabajos que están avanzando, ninguno va a seguir la misma estructura. Cambia.
la manera de encarar, la manera de recolectar los datos de los sujetos sociales, la manera de analizar, la manera de arribar, digamos, a los resultados finales. Pero todos, como hemos trabajado sobre una misma temática, vamos a arribar a lo mismo, pero el contenido va a tener, digamos, un cambio sustancial en relación al uno y al otro. Entonces, eso es lo que nos permite, digamos, el método, ¿no? Escoger, digamos, cuál es el camino a seguir para llegar al resultado final. Luego nos piden preguntas científicas. Y obviamente, estas preguntas científicas tienen que responder, pues, a la esencia de la investigación, ¿no? En función de esas preguntas vamos a poder precisar, vamos a poder, digamos, desarrollar nuestro trabajo. Porque caso contrario no vamos a poder hacer ningún tipo de análisis. No va a haber, digamos, un hilo conductor. Tiene que estar, digamos, totalmente sistematizado, ¿ya? Entonces eso es lo que nos permite, digamos, las preguntas científicas. Ahora, si estamos trabajando desde el enfoque cuantitativo, ¿ya? Porque puede ser que alguno de ustedes abarque, digamos, desde esa realidad, entonces ahí tenemos que estar bien conscientes que existen, digamos, estas preguntas científicas para lo cuantitativo desde lo descriptivo, lo comparativo y desde lo relacional. Entonces, de eso tenemos que estar bien seguros. ¿Con cuál de estas tres vamos a trabajar? Porque acá no se trata, digamos, de colocar las tres, ¿no? Para que sea, digamos, algo totalmente completo. Si colocamos los tres, quiere decir que ya estamos solamente rellenando datos sin entender la esencia de la investigación. Entonces, eso vamos a tenerlo muy en cuenta. Y si trabajamos desde lo cualitativo, estas preguntas científicas, ¿no? A diferencia, digamos, de lo cuantitativo, ¿no? Ahora, esto nos va a permitir a nosotros a trabajar de una manera no direccional, a trabajar de una manera mucho más flexible. Y eso nos permite a proyectarnos a descubrir, a explicar y a explorar. Entonces cambia la lógica en función de un tipo de investigación con la otra. Y si trabajamos con preguntas científicas mixtas, ¿ya? Entonces esto no se olviden que tiene que llevarnos a un proceso de la transformación. ¿Ya? Entonces, ahí le tenemos que encontrar, digamos, esos significados, ¿no? Del por qué en las técnicas utilizamos tanto del cuantitativo como del cualitativo. ¿A qué nos apoya todo esto? Entonces, en eso tenemos que estar bien claros, estimados colegas. Luego nos piden los objetivos. El objetivo general, ¿de dónde sale? Del título, de la formulación del problema. Y tiene que tener una directa relación. Título, formulación del problema, objetivo general, ya sea la hipótesis o la idea a defender. Pero tiene que haber, digamos, esa coherencia. Entonces, cuando planteamos de una manera adecuada el objetivo general, esto nos va a orientar prácticamente. Nos va a permitir, digamos, a viabilizar. ¿Ya? Entonces, por eso es importante trabajar, digamos, todo esto. Entonces, en función de este objetivo general, de lo que pretendemos hacer, por ahí queremos diseñar, queremos implementar, por ahí queremos elaborar, digamos, un programa, no sé, tantas cosas que podemos elaborar nosotros. Entonces, en base a ello, vamos a nomás a direccionar en función de lo que va a ser la utilización de las técnicas, en función de lo que va a ser, digamos, la utilización de los instrumentos, qué tipo de teorías vamos a asumir, cómo vamos a sistematizar, digamos, todos esos datos recolectados del entorno de estudio y qué tipo de proyecciones hacemos a partir de ella. Y cuando planteemos nuestros objetivos específicos,
Estos tienen que estar, digamos, direccionados al cumplimiento del objetivo general. Y para ello planteamos qué vamos a hacer al inicio, qué hacemos en el durante de la investigación y qué hacemos después de la investigación. ¿Ya? Entonces, eso. Y para ello nos vamos a valer de lo que es la taxonomía de Bloom para ver qué tipo de trabajo estamos haciendo. Si es de carácter descriptivo, propositivo, experimental, de comparación, de análisis, ¿de qué es? Entonces, para cada uno de estos grupos de construcción del conocimiento, ya se han sistematizado lo que son la utilización de los verbos de acción. Si son investigaciones de carácter descriptivo, obviamente ahí está, digamos, abstraer, analizar, caracterizar, catalogar, categorizar, clasificar, comparar, comprender, correlacionar, describir y todo lo demás, ¿no? Y si es propositivo, ahí dice confeccionar, definir, desarrollar, diseñar, elaborar, estructurar, exponer, formular. Y si es de carácter experimental, tiene ahí, digamos, todos los verbos seleccionados. Entonces acá no se trata de que nos vayamos a inventar los verbos, ¿ya? Entonces tenemos que cumplir sistemáticamente todo este proceso de construcción de la investigación. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no?, del objetivo general, donde dice establecer las condiciones socioeconómicas en la construcción de la identidad cultural de los danzantes tantos como actores sociales en la ciudad de La Paz, tomando en cuenta tales periodos. Si era establecer las condiciones socioeconómicas, los objetivos específicos en un primer paso de inicio es describir el proceso social y económico, ¿no?, de la ciudad de La Paz. Segundo, caracterizar los procesos de expresión folclórica. Tercero, identificar la posición social y el rol de los folcloristas, para luego establecer a partir del objetivo general. Lo que vamos a hacer es siempre evitar el manejo de estos verbos. Desear, pensar, saber, apreciar, creer. Eso no lo vamos a redactar. Y acá tenemos la redacción de la formulación del problema, del objetivo general y la hipótesis. Si se fijan, tiene la misma redacción. ¿Qué dice en la formulación del problema? Dice, existe relación entre la soberbia y el bajo rendimiento académico en estudiantes de la carrera de Derecho en la gestión 2002 de la Universidad del Pacífico, dice. Y el objetivo general es analizar la relación entre la soberbia y el bajo rendimiento académico en estudiantes de la carrera de Derecho en la gestión 2022 de la Universidad del Pacífico. Solamente las primeras palabras han cambiado. Y eso es lo que tenemos que cuidar ahora. Y en la hipótesis, ¿ya?, es la misma redacción. Dice, existe relación negativa entre la soberbia y el bajo rendimiento académico en estudiantes de la carrera de Derecho en la gestión 2022 de la Universidad del Pacífico. Lo único que se ha quitado es los signos de interrogación en relación a la formulación del problema. Así de concreto, no hay por dónde perderse. Entonces, estos tres subtítulos tienen que tener la misma redacción. No podemos entrar a argumentar otras cosas. Y otro detalle, cuando elaboramos la formulación del problema, si bien redactamos esto, después estamos esforzándonos por querer explicar qué cosa hemos querido decir en esta redacción. Eso no va, no funciona. Y eso es lo que vamos a ir precisando cuando estemos revisando sus trabajos, ¿ya? Luego viene la formulación de la hipótesis. Bueno, eso es lo que está, digamos, en la estructura. Posiblemente en algunos trabajos necesitemos desarrollar esto, ya dependiendo, digamos, del tipo de enfoque que estén asumiendo en su investigación. ¿Qué es la hipótesis? No es nada más que una suposición científica fundamentada y novedosa. En otras palabras, nos dicen que es una respuesta anticipada en base al estudio que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, a partir de la hipótesis, podemos nosotros
darle, digamos, ese giro trascendental para la comprobación de algo o para refutar algo. Entonces, por eso es que vamos a precisar siempre en cada investigación si se requiere o no, digamos, de la hipótesis. Por ahí tenemos que ir con idea de defender, o por ahí tiene que ser con preguntas de investigación, ¿no? O preguntas científicas, que también se llaman en algunos casos. Entonces, eso por favor. Ahora, ¿cómo analizamos esta hipótesis, ¿no?, redactada? Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Dice, los estudiantes del posgrado leen durante 2 o más horas diarias, tienen, digamos, mejor rendimiento académico que los que estudian menos horas. En las unidades de análisis y en las variables y en los elementos lógicos tenemos que saber disgregar eso. Las unidades de análisis serían los estudiantes del posgrado que leen. Las variables, en este caso la variable independiente, serían horas de estudio. Y el efecto, que sería la dependiente, sería el rendimiento académico. ¿Bien? Entonces eso también tenemos que precisar si vamos con variables o no, o vamos con categorías. Y los elementos lógicos, mejor y peor. Entonces, miren, no se trata, digamos, acá de redactar por redactar, sino de darle toda esa coherencia. Entonces, acá les tengo, digamos, algunos ejemplos que me gustaría que los revisaran con un poquito más de detenimiento, del cómo se va trabajando y hacia dónde prácticamente nos lleva, digamos, a procesar la investigación y bajo qué elementos, ¿sí? Entonces tenemos hipótesis descriptivas, hipótesis de tipo correlacional, hipótesis nulas, hipótesis afirmativas. Eso ya dependerá del tipo de trabajo que necesitemos encarar, ¿no? Y acá, digamos, algunos ejemplos. En esto, ya de la hipótesis afirmativa, tenemos los estudiantes universitarios le atribuyen más importancia a la inteligencia humana en su rendimiento académico que las mujeres. Y si fuera nula, dice, los jóvenes no le atribuyen más importancia a la inteligencia humana en su rendimiento académico que los estudiantes universitarios. Y si fuera alternativa, dice, los jóvenes que le atribuyen menos importancia a la inteligencia humana en su rendimiento académico que a las estudiantes universitarios. Entonces cambia esa esencia de la redacción. Entonces eso también nos vamos a ubicar. Luego, esto es, digamos, otro problema crucial en la investigación, la operacionalización de las variables. Acá he tenido malas experiencias la anterior semana, estaba en unas defensas de tesis doctorales donde yo era el oponente y prácticamente no sé de dónde se sacarían esos formatos, prácticamente han hecho cosas que no deberían de haber elaborado. Y eso me dice que el tutor desconocía la parte metodológica. No estaba trabajando como debería de ser, ¿ya? Entonces, por eso les pido, por favor, para esta tarea que les voy a dar ahora, a la finalización de la sesión, trabájenlo y háganlo leer con su tutor, porque la siguiente semana los vamos a leer a ustedes y lo vamos a leer al tutor. Por eso me estoy anotando, digamos, el nombre de los tutores, ¿no? Para ver si realmente les están apoyando o están trabajando con ellos o están haciendo ustedes solitos. Entonces necesitamos tener, si es posible, en función, digamos, del primer resultado que tengamos, si en caso de que detectemos que no están trabajando con el tutor, pues vamos a tener que pedirles una carta, digamos, de informe del primer avance, del segundo avance, del tercer avance. Es la única manera de garantizarnos que el tutor forme parte de este proceso, porque después, en muchos casos, solamente el tutor avala. No dice, tú eres el especialista, por lo tanto, te voy a dar un informe. Y pónganse de acuerdo, ¿qué días van a trabajar? En algunos casos, muchos docentes y tutores no quieren escuchar absolutamente nada los fines de semana, ¿no? Entonces,
Si fuera ese el caso, reúnanse entre el jueves o viernes, ¿no ve? Y si el tutor no quiere, presenten un informe, pues, y cambian de tutor, porque acá, por algo, ustedes le van a pagar. Entonces, él tiene, digamos, el compromiso de ayudarles, ¿no? En el desarrollo de sus investigaciones. Ahora, ¿de dónde sale, de dónde se parte para la operacionalización de las variables? Del objetivo general. Por eso tiene que tener, digamos, una coherencia precisa. En este caso, el objetivo general, ya dice, analizar la acción docente ante la especialización metodológica como apoyo al proceso investigativo en el marco del proyecto Cualificación Docente en el nivel posgradual en la Universidad Pública del Alto. Entonces, lo he subrayado, estas dos variables, para que lo coloquemos acá, en esta columna. Este es el formato casi clásico, vamos a decir, para la operacionalización de las variables. Acá está, digamos, como la variable independiente, acción docente ante la especialización metodológica. ¿Y eso de dónde ha salido? De acá arriba, ¿no? Del objetivo general. Acción docente ante la especialización metodológica. Más abajo tenemos cualificación docente en el nivel posgradual, y eso está, digamos, en esta parte de abajo, ¿no? Si esas son nuestras variables, ahora hay que hacer la definición conceptual. Y esa definición conceptual de la acción docente ante la especialización metodológica había sido predisposición de los docentes en el aprendizaje metodológico para responder favorablemente en los procesos investigativos. De esta definición conceptual, ahora hay que ramificar en 3, o en 4, o en 2. En este caso se ha ramificado en 3. ¿Qué sacamos de esta definición conceptual? Por eso necesitamos leer sobre nuestro tema. Obviamente que de toda esta explicación, como dimensiones van a salir el componente cognoscitivo, ¿no? De toda esta predisposición de los docentes en el aprendizaje metodológico para responder favorablemente en los procesos investigativos. De ahí derivamos en el componente cognoscitivo, en el componente afectivo y en el componente conductual. Miren cómo hemos sacado 3 alternativas de dimensiones. No termina ahí esto. Ahora hay que llegar, digamos, a los indicadores. De estas dimensiones sale ahora lo que son los indicadores. Del componente cognoscitivo, en este caso han salido 2 indicadores, ¿ya? Entonces, un primer indicador dice experiencia y conocimientos metodológicos. Una segunda, creencias sobre el uso metodológico en la aula. Podemos aumentar una más o 2 más. Entonces, ahí tenemos que tener, digamos, un pleno conocimiento de todo esto, ¿no ven? Entonces, por eso les pido, por favor, que trabajen, digamos, de una manera precisa, ¿no? Conociendo, digamos, la temática. ¿Para qué nos sirven ahora estos indicadores? Esto incluso tendríamos que validarlo. Y obviamente que esa es una de las exigencias. Esto que hemos arribado como indicadores, ya, nos sirve para poder elaborar las preguntas en cada uno de los instrumentos. ¿Ya? Entonces, por favor, las preguntas que se acompañan en los instrumentos no es, digamos, a libre antojo de cada uno. Esto tiene que responder a cada una de estas. En otras palabras, en términos bien simples, estos indicadores sería como un texto de inspiración para redactar la pregunta. ¿Ya? Entonces, no vamos a, les decía, a redactar las preguntas de acuerdo a lo que nosotros creamos que es, sino que esto tiene que responder a una estructura lógica.
Y cada uno de estos indicadores se convierte pues en una pregunta. Y eso quiero que lo veamos más abajo, ¿no? Acá dice indicadores, experiencia y conocimientos metodológicos. Fíjense de dónde ha salido eso. Acá, del primer indicador, experiencia y conocimientos metodológicos. Y acá lo tenemos. ¿Y qué más se ha notado aquí? Que producto de este indicador que dice experiencia y conocimientos metodológicos, podíamos redactar nosotros hasta 5 preguntas referidas a esto. Eso es lo que dice en el ítem. ¿Hasta cuántas preguntas vamos a redactar? En este caso nos dice hasta 5. En función del indicador que dice creencias sobre el uso metodológico en aula, podemos redactar la pregunta 6, 7 y 8. ¿Ya? Entonces, en función de ello, fíjense, ¿ya? En función de ese indicador que dice experiencia y conocimientos metodológicos, y acá la pregunta dice, realiza recursos de especialización para mejorar la comprensión metodológica. Asiste a cursos de formación metodológica promovidos por la universidad para mejorar la producción del conocimiento. Y las respuestas que pueden ser, digamos, aplicadas mediante una encuesta, puede ser, digamos, suficiente, o mejor dicho, siempre, casi siempre, a veces, no, casi nunca y nunca. Y estas respuestas de selección múltiple tienen que terminar siempre en impares, ¿no? Pueden ser 3 o 5. Mejor si se trabaja con 5. Acá hay otro ejemplo, ¿ya? De utilización de la tabla. Lo que más nos interesa a nosotros es llegar a esto de los indicadores, ¿no? Obviamente aquí está la variable independiente, ¿no? Que en este caso decía estrategia didáctica. ¿Y en qué se ramificaría eso, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, sus derivantes? En este caso había sido uno, comprensión, planificación, ejecución y valoración de solución obtenida. Eso en función de lo que es la estrategia didáctica. Ahora, les decía, de estas dimensiones tienen que derivar en los indicadores. Si estamos hablando de comprensión, digamos acá dice, el primer indicador comprende la situación problemática. Segundo, recolecta los datos del problema. Acá, en cuanto a planificación, tenemos 3 indicadores. Por eso les decía, no hay una regla, ¿no? Podemos manejar, digamos, con varios indicadores. Obviamente que cada uno de estos indicadores se constituye, les decía, en ese texto de inspiración para redactar el planteamiento, que es la pregunta que necesitamos, digamos, hacerle al actor social. Si estamos preguntándole al director, mediante una encuesta o una entrevista, podríamos decir, los docentes que están a su cargo comprenden la situación polémica de los estudiantes de la unidad educativa tantos. Entonces ya nos ha servido para redactar esa pregunta. Segunda pregunta, recolecta los datos del problema. Los docentes, quienes manejan, digamos, la cuestión didáctica, ¿no? Recolectan los datos del problema para entender, digamos, la realidad contextual educativa. Entonces ya está, no hay por dónde perderse. Necesitamos conocer en función de ello esas respuestas que nos van a brindar los actores sociales. Acá hay otro esquema, ¿no? Donde está el tipo de variable, ¿no? Las dimensiones, los indicadores. Les decía, si no arribamos a los indicadores, llegamos solamente a estas dimensiones, eso no nos sirve. Tenemos que disgregar de las dimensiones lo que son los indicadores. Entonces, en esto de la comunicación, como indicadores habíamos tenido comunicación asertiva, comunicación empática, saber escuchar, comunicación saludable. ¿Y cómo lo redactamos ahora? Esa pregunta.
Y acá dice, en relación a este 1.1 que dice comunicación asertiva, fíjense la redacción. Dice, el decano, coordinadores y los docentes mantienen una comunicación asertiva. Y las respuestas que le podemos permitir, digamos, subrayar, será pues siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca. Pero vamos a tratar de evitar en construir nuestros instrumentos con esas respuestas dicotómicas del sí y del no. ¿Ya? Para el 1.2, para ese indicador que dice comunicación empática. Y la redacción, ¿cómo sería? Al interior de la facultad existe una comunicación empática y saludable. Y la respuesta, que va a ser opcional, dirá pues siempre, casi nunca, nunca, digamos, ¿no ve? O a veces. Entonces le estamos dando esas opciones. Y cuando validamos los instrumentos con los expertos, esta redacción es la que le estamos mostrando, presentando este cuadro de la operacionalización de las variables. Porque no basta, digamos, con entregarle al validador solamente esas preguntas que hemos generado, ya sea en la guía de observación, ya sea en la guía de la entrevista semiestructurada o estructurada, ¿no? O en las entrevistas abiertas o a profundidad, ¿no? O ya sea en las preguntas del cuestionario. Tiene que haber una coherencia. Tienen que estar las mismas preguntas. No puede ser que en la guía de observación estemos preguntando otras cosas. ¿Cómo es la costumbre de tu comunidad, ¿no? ¿A qué indicador responde? A ninguna, ¿no ve? O en la pregunta, digamos, para la entrevista. Tenemos que girar en función de estos indicadores. Si mi guía de observación tiene 15 preguntas, esas mismas 15 preguntas hay que readecuarlo para entrevistarlo al director. Esas mismas 15 preguntas las tenemos que redireccionar para sacar información de los estudiantes o a los padres de familia. Solamente cambiará el sentido de la redacción de la pregunta. Entonces, en eso tenemos que estar bien claros, ¿ya? Entonces, esto no había sido inventarse así por así o copiarse algunos modelos, sino que esto responde a nuestro objetivo general. Y de ahí empieza a salir absolutamente todo. Y si trabajáramos con tabla de categorías y subcategorías, tal como se hace en la investigación cualitativa, es lo mismo que la anterior. ¿Qué es lo que nos interesa de todo esto? Las subcategorías. Esta última columna, que en el otro lado se llamarían indicadores. ¿Y de dónde sale todo esto? De este esquema, donde en una primera columna está el ámbito temático. En una segunda, el problema de investigación, así de concreto. Después, la formulación del problema o la pregunta de investigación, ¿no? Después de esa pregunta de investigación, tiene que salir, pues, digamos, el objetivo general. Y de ese objetivo general tenemos los objetivos específicos, se copia nomás todo eso. Y de cada uno de estos objetivos específicos, ahora hay que llegar al zoom, ¿qué exactamente hemos querido decir? Acá, por ejemplo, dice diagnosticar el significado social, él está por demás, de la utilización de las coronas dentarias contadas. ¿Qué había sido eso? ¿A qué cosa arriba, en síntesis? A la construcción social. Y esa construcción social, ¿en qué puede derivar? ¿En qué se puede ramificar? En la expresión de la realidad social, en las implicaciones socioeconómicas y según lo que hayamos leído, según lo que dominemos el tema, podemos ir ampliando hasta 3 o 4. Eso ya depende de nosotros. En este caso, ¿cuántas subcategorías tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso nos dice que podemos elaborar solamente hasta 7 preguntas.
ya sea en mi guía de observación, ya sea en mi guía de entrevistas o ya sea en mi cuestionario, porque necesito encontrar las mismas respuestas de los diferentes actores sociales. Solamente producto de esa obtención de las respuestas en función de esa estructura de preguntas que he creado, voy a poder cruzar la información. ¿Qué me responde en función de esa primera interrogante el estudiante, el docente, el director o el padre de familia? Entonces, miren cuán importante se constituye esto para la elaboración de esos nuestros instrumentos, ¿no? Luego viene la justificación. Y acá les digo que es en la única parte donde prácticamente el investigador expresa su sentir. Tiene que explicar del por qué ha elaborado esta investigación. Tiene que explicar la magnitud del problema. Tiene que definir la trascendencia del problema. Tiene que definir los resultados a conseguir. Tiene que explicar quiénes van a ser los beneficiarios y cómo se va a utilizar esta investigación. Acá no entra eso de la explicación de los otros autores. Acá no entran las citas textuales. Mucho cuidado con ello. ¿Ya? Entonces eso vamos a siempre tomar en cuenta. Porque en algunos casos, ¿no? En la justificación empiezan a citar a autores. Colocan eso y estamos ya totalmente equivocados metodológicamente. Entonces tengamos siempre cuidado con todo ello, ¿ya? ¿Qué más les digo? En síntesis, la justificación debe establecer la relevancia de la investigación, indicar los aportes, a constituir la pertinencia del estudio, a revelar los beneficios. Eso es lo que necesitamos. Tienen que decir el por qué están realizando la investigación, para qué realizan la investigación. Finalmente nos tienen que convencer. Si no nos convencen, quiere decir que no hemos hecho absolutamente nada, ¿no? Acá no se trata de hacer desarrollos temáticos. Y ese es, digamos, un grave error que se cometen en todas las tesis. En el marco teórico o en cualquier parte entran a desarrollar temas, y nunca existe la tesis como tal. Entonces, por eso quiero que vayamos revisando con cada uno de ustedes en las 3 sesiones que nos restan, ¿no? Para ver dónde se están equivocando, qué están haciendo, si realmente han trabajado con el tutor o no y todo lo demás. Entonces, en la justificación tiene que haber pues una reflexión filosófica de parte de nosotros, porque es un trabajo académico. Por algo, a la presentación de esta tesis, producto ya de la aprobación, van a poder ustedes obtener su grado académico de especialistas. Creo que es en docencia universitaria, ¿no ve? Entonces, ya no es solamente un diplomado que no tiene grado académico, sino que es como pasar un curso más. Pero a partir de la realización de esta tesis y al haber aprobado, ustedes adquieren ese grado académico. Nos tiene que llevar también a reflexiones epistemológicas, a reflexiones teóricas, para de esa manera poder contrastar, generar el cimiento del argumento que necesitamos generar en todo esto. Y en base a ello, tendrán pues, digamos, ahí como un párrafo, 2 párrafos, para delimitar el tema, para mostrar la delimitación espacial, de dónde a dónde abarca su trabajo. Lo mismo la delimitación temporal. ¿Cuál es ese tiempo que estamos tomando para el desarrollo de nuestro trabajo? Ahora viene el marco teórico. Y acá es donde les decía que tenemos complicaciones, pero así fatales.
Ya, ¿qué es lo que generalmente presentan acá? Solamente un desarrollo temático, todo un compilado, digamos, de la temática que estamos estudiando. Y eso no nos pide el marco teórico. Su nombre mismo dice marco teórico. Lo que nos está pidiendo es que en función del tema que estamos estudiando, podamos nosotros identificar, debatir, contraponer todas esas teorías que se han generado en relación a nuestro objeto de estudio. Todo eso que han escrito los otros investigadores en relación a nuestro tema. Eso necesitamos debatir para que al final podamos nosotros asumir una de esas teorías. Y ahí siempre yo pongo de ejemplo, tenemos que aprendernos de quienes profesan la fe religiosa. Los evangelistas, por ejemplo. ¿No ve? Asumen con tanta pasión esas posturas teológicas. Todo su accionar, su discurso, su manera de interrelacionarse con los demás, gira en función de esos principios teológicos. Para nosotros es lo mismo. Como hemos leído 15 o 20 autores que plantean distintas teorías desde las diferentes escuelas de pensamiento, ahora hay que elegir a una de ellas. Y esa postura teórica que vamos a asumir es la que se constituye para nosotros en el cimiento de todo nuestro discurso argumentativo. Y si no hay eso, no es marco teórico. Por eso les decía, sería solamente un compilado de datos en relación al tema. Este marco teórico nos tiene que orientar en la precisión metodológica. Nos tiene que permitir, digamos, a interpretar. Nos tiene que guiar en todo el trabajo. Entonces, así como los evangelistas defienden, digamos, con todo esa postura, nosotros tenemos que también defender en función de ese referente teórico que estamos asumiendo, desde esa escuela de pensamiento que se ha planteado. Por ello les digo acá, los supuestos teóricos permiten orientar la selección del problema o fenómeno a investigar, así como la definición de objetivos, estrategias y metodologías. Es el nivel más general de la teoría. Permite constituir un conjunto de teorías, conceptos, epistemologías y metodologías que se asumen para conocer la realidad. Para eso había sido el marco teórico, ¿no? Donde nos permite precisar de conceptos, de teorías, de paradigmas, ¿no? Para que en función de ello podamos nosotros entrar a una sistematización de todo el conocimiento que hemos ido asimilando. Así nomás es. Producto de este marco teórico, vamos a poder hacer la abstracción de la realidad. Vamos a poder identificar, contrastar conceptos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos interesa. Eso es lo que quiero revisar. ¿Ya? Cómo están encarando cada uno de esos subtítulos. Y fíjense en función de este esquema, ¿no? Primero partimos con los supuestos paradigmáticos. Tenemos que saber bajo qué paradigma estamos encarando nuestro trabajo. Si es con el paradigma positivista, o es con el paradigma naturalista o interpretativo, o es con el paradigma sociocrítico. En base a esa identificación de cualquiera de esos paradigmas, ahora veamos cuáles son esas teorías generales. ¿Cuáles son esas teorías sustantivas? ¿A qué proposiciones teóricas nos lleva? Y cómo al final asumimos
esa adopción teórica. Y los componentes del marco teórico son estos: el estado de arte, el marco de antecedentes, las teorías, el marco contextual, el marco conceptual, el marco histórico, el marco legal y el marco institucional. En ninguna de estas partes, de estos subtítulos, nos dice haga desarrollo temático. Coloque citas de autores. En algún caso me preguntaban, ¿hasta cuántas citas tiene que tener un marco teórico? Para eso no hay reglas. Las citas textuales, para nosotros, se constituyen en un apoyo. En ese apoyo de lo que estamos afirmando o refutando. Entonces, la cita textual no es para sustituir nuestros argumentos. Por eso quiero conocer también esta parte, ¿no? Esa va a ser, digamos, la segunda revisión de nuestro marco teórico. Por eso, este mes es crucial para nosotros. Prevean su tiempo. Lo que no vamos a aceptar es, digamos, prórrogas, prórrogas y prórrogas. Necesitamos ahora revisar, digamos, en la semana que nos corresponde, ¿ya? Porque si pedimos prórroga, nuestras clases se postergarían hasta el martes o miércoles, o directamente hasta la siguiente semana. Y eso no nos conviene, ¿ya? Yo también tengo ya actividades programadas para cada uno de los días. Entonces, difícilmente yo podría, digamos, recorrer. Por ejemplo, mañana tengo ya con una maestría, donde doy redacción científica. El miércoles doy clases con el postdoctorado, ¿no? El jueves trabajo otra vez con un diplomado. El viernes nuevamente entro con el postdoctorado. El sábado tengo ya actividades. Entonces, no podemos nosotros desfasarnos de todo esto. Necesitamos cumplir nuestras tareas. Ahora les quiero explicar, digamos, cada uno de estos subtítulos, ¿ya? Y se van a ubicar, y les anticipo, que en ningún lugar de estos subtítulos vamos a ir colocando esos desarrollos temáticos, que seguramente han ido viendo en algunas tesis de maestrías, de doctorados, ¿no? Por eso les decía que en las universidades lo que menos conocemos es justamente el manejo metodológico. Y por ese desconocimiento es que rellenamos solamente con desarrollos temáticos, lecciones de metodología, cosa que eso no funciona, digamos, para cada una de esas. Por ejemplo, en el estado de arte, que es el primer punto de lo que es el componente del marco teórico, ¿no? ¿Qué nos dice? Que no es la simple revisión de literatura y la síntesis de lo leído. Que todo esto que hemos revisado nos tiene que permitir a generar un proceso crítico y creativo, a fin de tener nosotros una reflexión, una inducción, una deducción, una interpretación y crítica, para que en función de ello le demos la legitimidad al trabajo. Entonces necesitamos trabajar de esa manera. El estado de arte no es ese llenado de fichas, como he visto en algunas tesis doctorales. Eso es para nosotros. Cuando estamos leyendo, obviamente sistematizamos mediante un cuadrito, un esquema, un bosquejo. Y cuando tenemos que argumentar el estado de arte, no es rellenar con esas fichas. Alguien se le ha ocurrido hacer eso y así lo han planteado y así lo están, digamos, ya casi popularizando su utilización, cosa que ya estamos manejando erróneamente la parte metodológica. El estado de arte es la presentación de un relevamiento de la información, de todo lo que hemos leído, llámese libros, artículos, ponencias,
y todo tipo de documentos. Y a partir de ese proceso de reflexión, inducción, deducción, tenemos que decir qué cosas se han alcanzado en función de esas tantas investigaciones que se han desarrollado en función de nuestro tema en otros contextos. Así nomás es. Eso es lo que necesitamos. ¿Desde qué corrientes de pensamiento? ¿Qué limitaciones han tenido? ¿Qué vacíos quedan ahora por resolver? Eso es lo que nos tiene que explicar el estado de arte, ¿ya? Por eso acá les digo, el estado de arte en su desarrollo implica dos etapas. La exploratoria, que es la heurística, referido al rastreo de la información, y la interpretativa, que es la hermenéutica, que está referido al análisis. Entonces, ¿qué es el estado del arte? Una revisión documental, una revisión de todo ese material escrito. Por eso es importante precisar el tipo de material literario con el que estamos trabajando. Ahora nos piden antecedentes. En los antecedentes, no podemos decir, yo trabajé, digamos, hace 5 años y conozco. En los antecedentes se plantea, digamos, todo lo que hemos revisado nosotros producto de las lecturas. ¿Qué trabajos se han constituido en antecesoras a lo que nosotros estamos estudiando? Y del por qué los hemos considerado a esos trabajos. Eso es lo que tenemos que plantear, ¿no ve? Y en el referente teórico de todo ese debate, si hemos leído 20 fuentes, obviamente vamos a encontrar de repente unas 15 teorías desde las diferentes escuelas de pensamiento. Entonces ahora hay que decir cuál de ellas hemos asumido y del por qué hemos asumido ese referente teórico, cómo nos va a aportar en la investigación. ¿No ve? Hasta acá no entran, digamos, desarrollos temáticos. Es explicar cómo estamos encarando la investigación. Luego viene el marco contextual. En este caso, tenemos que contextualizar la temática para ver, digamos, si la temática que estamos encarando nosotros como tema de investigación, si continúa vigente o no. Por ahí a nivel mundial, digamos, ya prácticamente ha quedado, digamos, no sé, ya agotado esta temática. Entonces, producto de esta contextualización, el investigador, el tesista, nos está mostrando, digamos, esa vigencia, esa importancia que tiene el seguir tocando esta temática en la actualidad. ¿No ven? Entonces, eso necesitamos. Y en el marco conceptual de todo lo que hemos leído en el estado de arte, producto de toda esa revisión de artículos, libros, publicaciones de ponencias, lo que sea, se supone que hemos ido precisando algunos conceptos. Ahora hay que seleccionar esos conceptos. Basta con 5 conceptos, exagerando 6. Entonces, en función de esos conceptos, es que ahora tenemos que explicar toda nuestra esencia, nuestro cuerpo, nuestro contenido de la investigación. Entonces, esos conceptos que vamos a elegir, que vamos a precisar, no es solamente un mero cumplimiento para que estén presentes ahí, sino que desde la primera página empieza a interactuar esos 5 o 6 conceptos. Puede ser que 2 conceptos estén en el primer capítulo, un concepto en el segundo, y así sucesivamente. O tratar de agarrar, digamos, todos los conceptos para explicar, digamos, el argumento que estamos generando nosotros. Pero necesitamos trabajar. Luego viene el marco histórico. Alguito más, por favor. Cuidado, me estén cometiendo ese error, ¿ya? Y si lo plantean esos errores, eso simplemente va a significar que no me están entendiendo absolutamente nada
o solamente se han conectado y no están asimilando lo que les estoy planteando, ni siquiera han revisado otra vez la grabación de las clases. Por eso les estoy aclarando, necesitamos leerlos a ustedes. Cuidado, coloquen, digamos, un concepto, conocimiento, y coloquen ahí una cita textual. Según, digamos, no sé, Hernández Sampieri, el conocimiento significa tal cosa. No se trata de rellenar con citas textuales. Les vuelvo a recalcar, la cita textual es un auxilio que pedimos para que lo que estamos afirmando o refutando sea creíble. Y colocamos unos extractos chiquititos, ¿no ve? Para reforzar lo que estamos indicando nosotros. ¿Ya? El marco histórico. Hay que presentar esa estructuración sobre la evolución del tema. Si estamos hablando de la comprensión lectora, hay que decir desde cuándo la humanidad o las diferentes culturas se han empezado a preocupar sobre la comprensión lectora y cómo era, digamos, inicialmente el entender esto de la comprensión lectora y cómo esto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y cómo en la actualidad nosotros conocemos o interactuamos en función de esa temática de estudio. Luego viene el marco legal o normativo. En este caso, tenemos que revisar desde la Constitución Política del Estado las leyes, los reglamentos y todo lo demás para ver qué partes de esos documentos nos apoyan a nuestra investigación. ¿De qué nos hemos agarrado? ¿De qué nos valemos? Y tampoco se trata de copiar, digamos, todas esas partes de la Constitución Política del Estado, de las leyes, de los decretos, de las normativas, absolutamente de todo. No es hacer un collage de eso, sino es explicar cómo lo utilizamos, cómo trabajamos en función de ello, para decir que no nos estamos inventando el tema. Y finalmente, el marco institucional. ¿Qué quiere decir eso? Presentar al contexto de estudio. En este caso, podríamos haber elegido una carrera de la universidad, una asignatura, y hay que describir eso, ¿no? Entonces ahí tiene que jugar mucho, digamos, la creatividad, la imaginación. Tienen que presentarnos a ese escenario. Hagan de cuenta que yo no conozco absolutamente nada de su entorno. Por lo tanto, me tienen que describir, me tienen que hacer soñar con ese escenario. Así como hacen los novelistas, ¿no? En las primeras páginas nos presentan, ¿no? Dice, donde habita, digamos, la buena moza, rodeada de hermosas rosas, rodeada, digamos, no sé, de cerros, digamos, con riscos bastante pronunciados. Entonces nos están, digamos, describiendo con todos sus detalles para nosotros soñar con eso, ¿no? Imaginar. Lo mismo nos tienen que presentar a su contexto de estudio acá, ¿ya? Entonces, de eso se trata, estimados colegas. Luego viene lo que nos pide, ¿en qué capítulo es esto? Creo que es en el capítulo 3, si no me equivoco, donde nos piden que expliquemos el tipo de estudio. Y en ese caso, tenemos que saber argumentar qué tipo de estudio es. ¿Ya? Si es un estudio básico, aplicado, documental, de campo,
mixto, ¿cuál es ese estudio? Entonces, en función de ello, nosotros iremos precisando absolutamente todo. ¿Ya? Necesitamos conocer todo eso, ¿no? Entonces, habíamos estado en el capítulo de lo que se llama desarrollo metodológico, ¿ya? Entonces, ya estaríamos en el capítulo 4, en este caso, ¿no? Trabajando ya. Y acá nos dice que precisemos el tipo de estudio. Y ustedes van a tener que precisar si es una investigación de carácter exploratorio, descriptivo, analítico, comparativo, explicativo, predictivo, proyectivo, interactivo, confirmativo o evaluativo. Entonces, de eso sí tienen que estar bien seguros, ¿no? A cuál de ellas corresponde, ¿no? Tampoco es agarrar así alegremente y empezar a colocar, digamos, nombres que no signifiquen realmente absolutamente nada. Entonces, en los tipos de investigación tenemos las investigaciones empíricas y tenemos que saber del por qué se llaman investigaciones empíricas y para qué tipo de estudios sirven estos. Por ahí nomás colocamos nuestro trabajo y decimos que el tipo de investigación es empírico, pero hay que saber del por qué, ¿no? Hasta dónde nos permite, digamos, visualizar todo esto. Luego, la investigación exploratoria, para entender para qué tipo de trabajo se utiliza esto, ¿no? Hasta dónde nos permite, digamos, trabajar lo exploratorio. ¿Qué tipo de aportes realizamos en función de todo esto? Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. O por ahí hemos elegido que es una investigación de carácter descriptivo. Entonces, ¿qué nos permite eso? Hacer un análisis, una interpretación sobre los hechos, digamos, en un contexto determinado. ¿Y cómo recolectamos toda esa información? Mediante encuestas, entrevistas, la observación de los fenómenos. O por ahí es una investigación de carácter histórico, pero tenemos que saber, ¿no ve? Del por qué estamos nosotros afirmando que es una investigación de carácter histórico. O por ahí es una investigación confirmatoria, que implica, digamos, eso, ¿no? O por ahí es de carácter experimental, o por ahí es de carácter teórico. Entonces, todo eso tiene, digamos, cada una de ellas su manera de proceder. No es lo mismo hacer una investigación teórica que una investigación experimental. Por eso les decía, acá no hay fórmulas. Cada investigación es un mundo aparte. Y eso cuando estemos revisando vamos a ir precisando absolutamente todo. Luego nos piden que expliquemos la hipótesis. Bueno, esto ya hemos dicho, ¿no? La hipótesis hace un momento. ¿Qué tipos de hipótesis existen y para qué sirve, digamos, la hipótesis en su esencia? ¿Ya? Entonces, si es que la investigación requiriera de una hipótesis. Entonces, ahí tenemos diferentes tipos de hipótesis, ¿no? Ahora, acá tenemos algo interesante. En ese hilo conductor de lo que les hablaba, para no cambiar, digamos, la redacción. ¿De dónde sale todo esto? De la formulación del problema. Entonces, en el paso 1 dice tener la formulación del problema. Y nuestra formulación en este caso es cómo, porque tenemos que interrogar, cómo la producción textual escrita coadyuva a un mayor desarrollo académico en estudiantes del área de educación en la Universidad Pública del Alto, 2002. Si esa es nuestra formulación del problema, la redacción de nuestra hipótesis simplemente es: la producción textual escrita coadyuva a un mayor desarrollo académico en estudiantes del área de educación de la Universidad Pública del Alto. Si es que fuera afirmativa. Y si fuera negativa, diría: la producción textual escrita no coadyuva. Basta con aumentar esa palabra de no. Y listo, ya está resuelto. Si en caso
de que necesitáramos utilizar la hipótesis. Luego nos piden la población. Acá dice, a ver, ¿cómo era? Universo poblacional, dice. Más abajo, tipo y tamaño de la muestra. Entonces, tenemos que precisar de cuántos sujetos sociales está constituida nuestra población. Entonces, la población implica la totalidad. Imagínense, estamos estudiando la asignatura, digamos, de matemática 1, digamos. Me estoy inventando el nombre. Matemática 1 en la carrera de economía, digamos. Entonces, ¿a cuántos estudiantes y docentes asciende en cuestión de número? Imaginémonos, digamos, que esa carrera, que ese primer año, tiene 600 estudiantes. No vamos a trabajar con los 600. Ahora hay que precisar, de esos 600, ¿cómo sacamos la muestra? ¿Cuántos realmente van a ser, digamos, los más representativos? Entonces sacamos el subconjunto y la muestra dice eso. En la población hay que colocar esa cantidad de personas. Lo mismo en la muestra. No basta decir con que voy a trabajar con un curso sin citar, digamos, el número. Y acá tenemos esos muestreos probabilísticos que responden al cuantitativo. Y en educación les decía, no podemos trabajar generalmente todas estas investigaciones con carácter cuantitativo, ¿ya? Y si fuera así, tenemos el muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados, muestreo causal, muestreo intencional, muestreo por curvas. Cada una de estas con su propia operacionalización de fórmulas para que nos arroje, digamos, la cantidad mínima que necesitamos. Luego tenemos los no probabilísticos, ¿no? Entonces, estos no probabilísticos, que no van a probar absolutamente nada, responden al cualitativo para trabajar con actores sociales. Y ahí tenemos estos muestreos por cuotas, muestreo intencional o selectivo, muestreo estratificado, muestreo causal, muestreo en bola de nieve y todo lo demás. Entonces, por eso tenemos que estar seguros por cuál de ellas vamos. No se trata de colocar, digamos, varias. Y si no precisamos de población y muestra, porque en algunos casos no se va a necesitar, ¿ya? Entonces recurrimos a las unidades de análisis. Y estas unidades de análisis, ¿no?, nos van a decir, digamos, cómo desarrollar todo ese listado, digamos, de quienes nos van a brindar la información. Y estas unidades de análisis pueden estar constituidas por los individuos que pueden ser estudiantes, trabajadores, beneficiarios, pueden ser, digamos, las escuelas, los grupos, pueden incluso conformar los documentos institucionales o algunos informes. Entonces acá ya no hay población y muestra. Acá ya se hace un listado de a quiénes les vamos a sacar esa información o de dónde obtenemos esa información para lo que es el cumplimiento del trabajo de campo. Por eso les digo acá, en los aspectos fundamentales para redactar las unidades de análisis, dice, esto corresponde a las entidades más representativas de lo que se constituye como objeto de estudio. Hay que explicar si las unidades de análisis son individuales. Hay que explicar si las unidades de análisis son colectivas. Hay que explicar si las unidades de análisis son producto de la consulta de toda esa documentación con la que estamos trabajando. Entonces, todo eso implica, como se habrán dado cuenta, acá no interviene
el desarrollo temático. ¿Ya? Luego nos exigen el método, que precisemos el método, ¿no? ¿El método qué es? El camino a seguir, así de simple. Entonces, en función del método, vamos a precisar pues prácticamente el tipo de diseño metodológico, las técnicas, los instrumentos y la manera de proceder. En muchos casos nos piden métodos teóricos y métodos empíricos. En este caso no, pero es bueno que lo conozcan. Si hablamos de métodos teóricos, tenemos el análisis documental, histórico-lógico, hipotético-deductivo, sistémico o sistematización, de causal, dialéctico, modelación, vivencial, etnográfico, histórico-lógico y el genético. Y si fuera métodos empíricos, que es para la recolección de los datos, de la información, que son los instrumentos, serían la observación, la experimentación, la medición, la encuesta, la entrevista. Y si trabajamos con métodos empíricos, ya no vamos a requerir de las técnicas ni los instrumentos. Ya, por eso la importancia de que trabajen con su tutor, para que les hagan notar, digamos, esos errores metodológicos en los que podríamos incurrir. Por eso les digo que los métodos teóricos permiten construir el modelo y la hipótesis de la investigación, además de explicar los hechos, interpretar los datos empíricos, profundizar en las relaciones esenciales, a formular las principales regularidades, a elaborar el aparato conceptual, a brindar las conclusiones. ¿No ve? Los métodos empíricos. Les decía que esto sustituye también a las técnicas. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí tenemos los métodos de investigación cuantitativa. Puede ser el método teórico, método científico, el matemático y estadístico, el método hipotético deductivo, el de sistematización, el causal, el genético, el experimental, de medición, de deductivo, analítico, sintético. Cada una de estas con un procedimiento totalmente distinto una de la otra. Y ahí se justifica a lo que yo me resisto, a darles un modelo para que copien. Ya, si estuviera, digamos, engañándoles, les diría, tomen esto, guíense en esto, y tienen 2 semanas para entregarme su trabajo. Ahí prácticamente me estaría lavando las manos. No estaría cumpliendo el rol para lo que me han invitado, ¿no? De hacer un seguimiento de cada uno de ustedes. Y si hablamos de los métodos de investigación cualitativo, estamos hablando del método dialéctico, empírico, vivencial, de observación, fenomenológico, hermenéutico, etnográfico, estudios narrativos, de la etnometodología, estudios de caso, estudios de comunidad, historias de vida, métodos de análisis documental, método biográfico, de teoría fundamentada, el histórico lógico, el inductivo deductivo y el de investigación-acción. Cada una de estas, como les decía en la anterior, tiene su propia lógica de encarar. Esa mirada que tiene que tener, digamos, al contexto de la realidad del sujeto social. Así nomás es, y quiero que vayan revisando cada una de estas, en qué consiste, y así de manera concretita se van a ubicar, digamos, cómo se tiene que trabajar realmente en función de cada uno de estos métodos, ¿no? Hacia dónde conduce y qué cosas tenemos que tomar en cuenta para arribar a todo ello. Por otro lado, tenemos los métodos de investigación mixta. En este caso, es el de investigación-acción para buscar la transformación del medio social. ¿Ya? En cambio, los que eran los métodos de investigación cuantitativo
servían para cuantificar, para medir, para experimentar, para comprobar. En este caso, el cualitativo servía para describir, para proponer. Y la investigación-acción para transformar una realidad. De eso tenemos que estar bien seguros. Y las diferencias entre el método cuantitativo y cualitativo. Bueno, una que mide que para la investigación cuantitativa 2 más 2, donde sea, siempre va a ser 4. En la investigación cualitativa, 2 más 2 puede ser 5 o puede ser 0 o puede ser 1000. Eso dependiendo con qué mirada hacemos ese entorno del problema de estudio. Entonces acá tienen esas diferenciaciones de lo que es la investigación cuantitativa y la cualitativa. Eso les dejo como tarea para que puedan revisar. En cuanto a las técnicas, ya tenemos todo esto, ¿no? Que es la observación, la entrevista, la encuesta, los grupos focales. Si estamos trabajando con una investigación de enfoque cuantitativo, las técnicas que se van a utilizar son la observación y la encuesta. Y si estamos trabajando con una investigación cualitativa, va a ser la observación y la entrevista. Y si estamos trabajando con un mixto, va a ser pues la observación, la entrevista, la encuesta y los grupos focales, ¿no? Entonces, tenemos que saber qué nos permite, digamos, esto de la observación como técnica. Y acá dice la ciencia tiene su inicio en la observación, al final vuelve a ella para su validación. La observación había sido el registro visual de una situación real. Así de concreto. Y acá están, digamos, las ventajas y desventajas de la observación participante, ¿no? Nos está explicando qué limitantes podríamos tener en torno a ella. Y luego la entrevista, de trabajar de sujeto a sujeto. Yo sujeto investigador y el otro el sujeto interrogado, ¿no? Entonces, eso tiene que estar clarito y tenemos que saber qué nos permite, hasta dónde nos aporta esto de la entrevista. ¿Cómo vamos a elaborar este guión de la entrevista? ¿Cómo vamos a preparar para la entrevista a los actores sociales? Necesitamos trabajar con todo ello. Las entrevistas semiestructuradas. Ojo, para la comunicación se trabaja entrevistas estructuradas. Para nosotros, semiestructuradas para el ámbito de la educación. Por lo que les decía, las entrevistas son el diálogo de dos personas, ¿no? Uno que pide la información y el otro que brinda la información. O las entrevistas focalizadas, ¿no? ¿En qué consiste? De repente van a tener que trabajar, digamos, por las especificidades de sus temas en función de ello. ¿Ya? La entrevista a expertos, la encuesta. Y acá les digo que consiste en una serie de preguntas a las que contesta el encuestado. Entonces, para esto hay que generar, les decía, esas respuestas de selección múltiple, para que el encuestado pueda subrayar la que considere que es la más correcta. Y en estos tipos de encuestas, si es que vamos a aplicar, tenemos que estar bien seguros si son encuestas descriptivas, explicativas, secuenciales o longitudinales. Entonces eso ya vendrá, digamos, un poco más adelante. O el trabajo con los grupos focales, que nos dice que se trabaja de 6 a 12 personas, para que en función de ello podamos nosotros a dialogar, entrar, digamos, en una reflexión, en un debate. Y el investigador lo que va a hacer es a sistematizar todo ello, ¿no? Para luego plantear, digamos, esos programas de transformación. Entonces, cada una tiene, digamos, su propia lógica. En cuanto a la descripción, sistematización y análisis de datos, para eso tenemos que tener bien preciso si hemos aplicado la observación participante,
o no participante, si hemos aplicado las entrevistas estructuradas o semiestructuradas o entrevistas abiertas, ¿no? ¿Qué tipo de entrevistas trabajamos? ¿Y cómo las sistematizamos? ¿Y cómo analizamos esos datos obtenidos? Como producto de esa triangulación, que quiere decir ese proceso de cruce de la información, nos permite arribar a ciertos hallazgos. Luego vienen las conclusiones. En este caso, tenemos que presentar las principales aportaciones de la investigación, las principales limitaciones de la investigación, las propuestas que hacemos para futuras investigaciones. Y estos tienen que responder a los objetivos, ¿ya? Así de concreto. Y en las recomendaciones, entramos a recomendar a las instituciones, a los principales actores, para que en función de ello se pueda tomar algunas decisiones en lo posterior. Y finalmente está la bibliografía, que tiene que sujetarse a lo que es la norma APA. ¿Ya? Entonces, para ello se van a valer de la 7ª edición del Javeriano, para ver, digamos, cómo se trabaja. Acá les pido encarecidamente que no trabajemos utilizando esos programas del Zotero, ¿no? Esos gestores, digamos, de la información. Eso nos confunde, porque no te lo cita como tiene que ser, por más que sea, digamos, la última versión del Word. Entonces ahí sí les voy a pedir, digamos, que nos ajustemos exactamente a la 7ª edición y en función de ello precisemos exactamente cómo vamos a citar, cómo vamos a referenciar a un libro, a una tesis, a un artículo, a un libro digital o a cualquier otro documento. Y los anexos es donde se coloca la información de respaldo para que sea creíble lo que estamos haciendo. En eso consiste, digamos, el trabajo que nos piden, ¿ya? Y en función de ello vamos a ir trabajando. Ahora veamos cuál es nuestra tarea para la siguiente semana. ¿Qué es lo que vamos a trabajar el próximo lunes? ¿Qué es lo que les vamos a colocar? El planteamiento del problema. Por favor, redáctenlo, revisen con sus tutores, ¿ya? Tienen toda esta semana para trabajar. Máximo me lo pasan hasta el domingo en la noche, estos trabajos, para que yo el lunes pueda sistematizarlo y en la noche empezar, digamos, a trabajar con todo ello. Ya, lo que no quisiera es que a última hora, a las 6, 7 de la noche, me estén diciendo que por favor, que no he podido subir a la plataforma y que por lo tanto me mandan, digamos, por WhatsApp. Quienes me hayan mandado hasta el miércoles, de ellos sí vamos a ir revisando los trabajos y obviamente asignándoles puntajes, ¿no? Así nomás nos vamos a poder ajustar a las exigencias. Caso contrario, vamos a perder el tiempo. En vano vamos a estar explicando todo este desarrollo metodológico, si es que no lo ponemos en práctica. Entonces, anótense por favor, necesito el planteamiento del problema bien desarrollado. Cuidado, me estén presentando lo que me han entregado en sus perfiles, porque eso lo tengo guardado y lo voy a comparar, ¿no? Entonces, si no lo han mejorado, no lo han trabajado, quiere decir que no han hecho absolutamente nada y que me estarían entregando lo mismo que me han entregado en la primera faceta. Obviamente que no eran trabajos que ya estaban totalmente, digamos, aprobados como debería de ser, ¿no? Necesito, digamos, el planteamiento del problema, la formulación del problema, ya. Luego necesito el planteamiento de los objetivos, luego la justificación,
A ver, mejor vayámonos con el esquema inicial. De acá vamos a copiar, ¿ya? Necesito que me resuelvan todo esto prácticamente del capítulo 2. Estas diapositivas se les va a pasar. Ahora mismo yo le voy a compartir a la coordinadora para que lo suba a la plataforma. Y también voy a hacer abrir, digamos, el que se llama la entrega de la primera tarea hasta el domingo en la noche. Eso no significa, estimados colegas, que recién el día domingo estén, digamos, ahí trabajando a toda máquina. Yo el sábado y el domingo no les voy a atender porque nos hemos mal acostumbrado a hacer todo a última hora, preguntar, digamos, que sea el domingo a las 7 de la noche, 8 de la noche, ¿no? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Por qué tengo que hacer tal cosa? Entonces también tiene uno derecho, digamos, a descansar el fin de semana, ¿verdad? Entonces, si no nos respetamos nosotros, estamos incurriendo en ciertas irregularidades de lo que tiene que ser nuestro avance del tema. Lo único que yo voy a esperar es a que lo suban y el domingo a sistematizar absolutamente todo lo referido al capítulo 2. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros, compañeros? Ok, doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, en la próxima sesión revisamos sus avances en relación al capítulo 2. Ya no hay desarrollo temático, es pura revisión. Y en la sesión 3 vamos a revisar el marco teórico. Y en la sesión 4, el desarrollo metodológico. Y con eso habríamos alcanzado los objetivos de este módulo. ¿Alguna pregunta, colegas? Muy bien, estimados colegas, si no hay más preguntas, entonces espero sus trabajos de avance de la tesis hasta el día domingo en la noche. Muy buenas noches a todos y hasta el próximo lunes. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta la